Joel capítulo 3, versículo del 16 en adelante. Joel capítulo 3, versículo del 16 en adelante. Joel es de los profetas menores. Se les conoce como profetas menores no porque sean menos importantes, sino porque su contenido es más breve que profetas como Jeremías o Isaías. ¿Ya lo tiene ahí? Si no está aquí en las pantallas, quiero que lo leamos juntos. No, acuérdense que les dije, todos los versículos los voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Reina Valera. Entonces, ok, ahí está. Vamos a leer el 16 y el 17. Dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, y a los que maman salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Perdón, estoy leyendo el capítulo 2, ¿verdad? Y no me dicen que estoy equivocado, pero aunque tiene mucho que ver. Pero bueno, vámonos, capítulo 3, versículo 16. Ahora sí, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Y Jehová, a ver, una vez más. 1, 2, 3. ¿Y Jehová qué? A ver, diga: rugirá. Otra vez. ¿Y Jehová qué? ¿Desde dónde? Ok, vamos a leerlo otra vez. 1, 2, 3. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y fortaleza de los hijos de Israel, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, y que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Cuando la Biblia aquí habla de Jerusalén y del pueblo de Israel, aplica también a nosotros. Voy a leer una vez más. Y Jehová rugirá desde Sión. Sión es el lugar donde Dios estableció para que se le adoraran, pero también es el lugar profetizado donde cuando Jesús regrese, dice que va a regresar y va a reinar desde Sión. Y Sión es un lugar muy importante en los tiempos bíblicos, en las profecías. El mensaje de esta tarde le he titulado: el león pronto rugirá. A ver, diga después de mí: el león pronto rugirá. Una vez más: el león. El león pronto rugirá. El león pronto rugirá. Él rugirá como león. Y aquí está diciendo: y Jehová rugirá desde Sión. Ahora acompáñeme a Oseas. Está un capítulo atrás. Oseas capítulo 11, versículo 10. Oseas capítulo 11, versículo 10. Dice: en pos de Jehová caminarán. ¿Sí está ahí? Ok. En pos de Jehová caminarán. Él, ¿qué? ¿Cómo qué? En pos de Jehová caminará y rugirá como qué. Ahora diga después de mí: rugirá como león. Una vez más: rugirá como león. Algo, ahí está listo. Algo así más o menos como lo que ahorita va a escuchar. Porque dice Oseas: en pos de Jehová caminarán y rugirá como león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como el ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Y estos solamente son algunos versículos en los cuales la Biblia habla que Él, Dios, nuestro Señor, rugirá como león. Y esto no es solamente una canción, porque hace rato estábamos cantando: hoy se oye rugiendo al león de Judá. A ver, cántelo una vez más. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Una vez. Hoy se oye rugiendo al león de Judá.
Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Ruge, ruge. Muy bien, ya se la aprendieron. Pero esto no solamente es una bonita canción o una analogía, es una profecía. Es una profecía. Diga después de mí, es una profecía. Porque aquí dice Oseas 11:10, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Un versículo más, Hebreos 12:26. Hebreos 12:26. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Y esa voz es de un rugido de león. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Fíjate lo que está diciendo, que cuando el león ruja, va a mover no solamente el cielo, sino la tierra. Es decir, que va a venir un rugido de león, que cuando esto ocurra, va a conmover los cielos, pero también ¿qué? La tierra. Y se conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, diga después de mí, inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Está diciendo aquí que va a haber leímos en Amós, perdón, en Joel, en Oseas, y en la alabanza les leí también Amós, y hay muchos más versículos, sobre todo los profetas, que dice que Dios va a venir y va a rugir como león. También la Biblia dice que Él es el león de la tribu de ¿qué? De Judá. Y van a venir un momento donde el león va a rugir, y que cuando se escuche ese rugido de león, va a hacer temblar el cielo, va a hacer temblar también la tierra, y que todo lo que es movible se va a quitar. Es decir, que todo lo que no está firmado, lo que no está cimentado, se va a mover para que solamente permanezca lo inconmovible. Es lo que dice aquí Hebreos, dice, a una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas que son hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es como fuego consumidor. El rugido de león va a mover lo movible para que solamente se quede lo inconmovible. Dios va a rugir. Y vendrá un rugido de león antes de que Cristo regrese, porque tengo que decirles que Cristo regresa. Cristo viene por su iglesia. Y yo muchas veces de pequeño entendía el regreso. ¿Alguna vez usted había escuchado esto? Que Jesús, así como vino una vez, va a regresar por segunda ocasión. Y va a regresar por todos aquellos que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Él va a regresar. Pero desde que yo era niño se decía y me enseñaban del regreso de Jesús y cómo era que iba a regresar Jesús. Y yo entendía esto como un solo evento. Me encanta mucho estudiar Apocalipsis y estoy preparando un curso, un estudio sobre Apocalipsis. Y he entendido lo siguiente, que el regreso de Jesús lo había interpretado mal. No es solamente un evento. Muchas veces lo entendemos como el regreso de Jesús es un evento, pero no es solamente un evento. El regreso de Jesús es todo un proceso. Es un proceso que, como lo decía hace unas semanas en la parábola de las 10 vírgenes, cuando si usted estuvo en esa predicación, recordemos, en esa parábola la Biblia dice que Cristo habla del retorno de Jesús, y dice que el regreso de Jesús por nosotros va a comenzar todo ese proceso a la medianoche. Entonces el regreso de Jesús no es solamente un evento, sino es todo un proceso. Y es un proceso que ya comenzó. Comenzó a la medianoche. Y la medianoche ya ha comenzado. Han empezado a salir la semana pasada unos memes, pero que tienen mucha verdad,
Alguien dijo por ahí, entre broma y broma, ¿qué? No sé si ustedes lo vieron, empezaron a decir que en la tierra ya superamos los 8 millones de habitantes. ¿Alguien vio estas noticias? Ajá. Y empezaron a surgir memes y uno que se empezó a hacer muy viral de Thanos. ¿Han visto la película de los Avengers de Thanos? ¿Y qué era lo que hacía Thanos cuando hacía esto? ¿Qué pasaba? A ver, más fuerte. Eliminaba. Y se empezó, y no han visto ese meme que está, se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Es un meme donde está Thanos y ya superamos los 8 millones y es como que Thanos listo para hacer esto. Ahora, muchos de los que empezaron a compartir ese meme de organizaciones muy importantes, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿usted pensaría que es una organización pública? Esa organización que a todos nos dijo lo que teníamos que hacer en el COVID y qué teníamos que hacer, pues no es una organización pública, es una organización privada que atiende a los intereses de los más ricos. Y no es lo que está empezando a ocurrir con temas de ideología de género. Un hombre con un hombre no se puede reproducir. Una mujer con otra mujer no se puede reproducir. El aborto ha sido el mayor genocidio en toda la historia de la humanidad. Ha matado más que seres humanos más que todas las guerras juntas. Ahora se habla vivimos esto del COVID y enfermedades nuevas que salen y todo. Y ese no es un mero chiste de que sale Thanos y dice ya somos más de 8 millones. Ya comenzó la medianoche. La medianoche ya comenzó. Es decir, que el retorno de Cristo no es solamente un evento, es todo un proceso que hace algunos años ya comenzó. Y lo he estado enseñando y lo he estado diciendo hace algunas semanas atrás. Pero la Biblia dice que vendrá un rugido de león antes de que Cristo regrese a la tierra. Antes de que Cristo regrese a la tierra, ese proceso comienza cuando es la medianoche y estamos viviendo momentos de tanta oscuridad, de tanta maldad. Pero esto todo nos señala que este proceso del regreso de Cristo ya comenzó, porque ya es la medianoche, estamos viviendo momentos de oscuridad. Y la Biblia dice que cuando Cristo regrese, antes de que Cristo regrese, vendrá un último rugido de león. Vendrán grandes avivamientos, como lo dice Joel. Miren, acompáñenme a Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Y para mí es muy importante que usted preste mucha atención a este mensaje. Joel capítulo 2, versículo 28. Fíjense, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Y no es nada más que van a soñar así con los angelitos y bonito, sino que van a soñar sueños proféticos, palabra de Dios, visiones de Dios que les va a estar trayendo. Y vuestros jóvenes verán visiones. Igual, a través de sueños, a través de visiones, Dios les va a estar hablando a nuestros jóvenes. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Versículo 30: y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Ahora fíjense aquí cómo empieza a cambiar el asunto. Sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna ¿en qué? Ahora, nos está hablando de algunos fenómenos meteorológicos que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero parece ser que el Señor nos está advirtiendo de algo. Dice: antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es el día grande y espantoso de Jehová? El día del regreso de Jesús para llevarse para venir con nosotros y todos los que amamos a Jesucristo y que estemos con Él. Pero también será porque dice el día grande y temible, porque será un día de juicio, de condenación para todos aquellos que rechazaron caminar con Cristo, que menospreciaron caminar con Cristo. Y se va a venir el día, y cuando esto empieza a ocurrir, el sol se oscurecerá
y vendrán tinieblas, la luna se convertirá en sangre. Y aquí tiene, hablando proféticamente, tiene dos aspectos. Uno tiene que ver con los aspectos meteorológicos. No sé si es el próximo año que vamos a volver a experimentar un eclipse total. No sé si es el próximo año. ¿Alguien tiene bien ese dato? ¿No? Bueno, lo googleamos y San Google que nos... Ahí ayúdame a ver, Chris, la fecha del... no sé si es el próximo año o en 2 años va a venir. Yo me acuerdo que cuando iba en la primaria vi uno de esos eclipses totales. Creo que es el siguiente año, que Cristian nos ayude. ¿Cuándo? 8 de abril del 2024, como año y medio. Vamos a experimentar otra vez un eclipse total. Ahora, pastor, pero esto ha ocurrido siempre, sí, pero son señales que se van juntando. Esta profecía tiene dos cumplimientos. Una nos habla acabamos de vivir también, acaban de pasar, no sé si son 2, 3 o 4 que le llaman lunas de sangre, que es una especie de eclipse. No sé si alguien vio la última, fue hace unas semanas. Hace unos meses fue la otra, se espera. Entonces no le estoy diciendo que cuando esto vean que ocurra es que ya Cristo viene, pero nos está hablando las señales. Es como son esas señales de alerta, como cuando usted va en la autopista y le aparece una señal y dice: cuidado, curva peligrosa a 1 kilómetro, ¿no? A 5 kilómetros. No como los anuncios esos de los pueblitos que dice tope aquí, ¿verdad? Y de no, gracias por avisar. No, estas son como estas advertencias que 1 kilómetro, 5 kilómetros, ¿verdad? Porque esos anuncios que dice tope aquí, pues de nada sirvió, ¿verdad? De todos modos lo vi a la mera hora que me lo volé. Ahora tiene también un cumplimiento más, como una analogía. El sol se convertirá en tinieblas. Nos habla de que cuando el sol se empieza a oscurecer es que empieza la noche. Cristo regresa y el proceso comienza a la medianoche. Está hablando de una medianoche espiritual, una medianoche moral. Y dice que el día del Señor va a empezar va a haber una oscuridad terrible. Dice: el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Pero nos habla de que antes de que eso ocurra va a haber un gran avivamiento, que es lo que leímos en Joel 28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestras hijas y tendrán visiones. Es decir que va a venir un gran rugido de león cuando Cristo regrese por su iglesia. Pero antes de que eso ocurra van a haber grandes avivamientos, como lo dice aquí Joel. Antes de que venga el día grande y temible, versículos antes dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los niños, los adultos, los ancianos soñarán sueños, serán llenos del Espíritu Santo. El león ha rugido varias veces, se los comentaba hace rato. Una de las veces donde los más grandes momentos donde el león rugió fue en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz y cuando dijo: consumado es. Dice la Biblia que el velo se rasgó y ahora entró la salvación para todos. Fue uno de los más grandes momentos donde el león rugió. Dice la Biblia también, si usted ha leído los evangelios, que en ese momento eran aproximadamente las 3 de la tarde, pero en ese momento hubo tinieblas por un lapso de varias horas. Hubo tinieblas, pero en esas tinieblas el león rugió. El león rugió. Otro de los más grandes momentos también donde el león ha rugido es en el Pentecostés. Dice la Biblia que estaban todos unánimes buscando al Señor, unánimes y orando. Y de repente dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, desde el 1 del 1 en adelante dice: y de repente vino un viento recio y fuerte que sopló sobre la casa, el edificio donde estaban todos sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzó un gran avivamiento. Es otro de los momentos históricos donde se ha escuchado un gran rugido de león. Y estamos por vivir, no sé cuánto tiempo sea, pero estamos por vivir otro de los más grandes momentos donde el león va a rugir, que será el regreso de Cristo a esta tierra. Y antes de que eso ocurra, dice la Biblia que va a haber un gran avivamiento. Pero a la par que hay un gran avivamiento, Isaías capítulo 60 versículo 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero el versículo 2 dice: porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y es lo que estamos viviendo.
Tinieblas que cubran la tierra. Ahora, tiene esos dos aspectos. Uno, el aspecto meteorológico, pero sobre todo el aspecto espiritual y moral. Tinieblas en la moral, incluso dentro de la iglesia. Dice aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, di sobre mí. Más fuerte, sobre mí. Ahora, el que tienes al lado, dile: sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces habla de un periodo, va a haber un periodo de oscuridad, y en medio de eso habrá una luz. Habrá una luz sobre su pueblo que alumbrará la oscuridad. Y esta iglesia es luz en medio de las tinieblas. Te contaba hace rato de uno de los sueños que se cumplen las profecías de Joel, de una de nuestras hermanas. Y es una de nuestras hermanas que casi viene, ya ni ha venido, pero en estos días se despertó porque sabía que Dios le había dado un sueño, y veía este lugar y veía que se abría el techo y había una luz resplandeciente tan fuerte que no podíamos ni mantener los ojos abiertos. Porque aunque tinieblas cubran la tierra, dice Isaías, sobre ti, es decir, que va a haber una luz sobre su pueblo que todos podrán ver. Y está por comenzar un gran avivamiento, pero también hay un gran adormecimiento, y está por comenzar el tiempo de la más grande apostasía. ¿Qué es la apostasía? Aquellos que un tiempo dijeron amar al Señor, predicaban al Señor, ahora enseñan totalmente lo contrario, o niegan la fe, o después de que fueron que amaron al Señor con todo su corazón, ahora se convirtieron en ateos, y lo estamos viviendo. Hay un montón de cantantes, de pastores que escribían libros, escribían canciones, y en estos últimos años han negado su fe, han dicho: no me funcionó el cristianismo. Uno de los escribió unas canciones hermosas de Hillsong, y hace unos años negó su fe. Un pastor tiene un montón de libros que escribió, se llama Joshua Harris. Escribió sobre todo libros para jóvenes, para hombres. Tiene dos de sus libros han sido muy famosos. Uno de ellos dice se llama ¿Cómo me libré de las citas amorosas? Algo así. Habla de la pureza sexual. Y hace unos años dijo: no, creo que el cristianismo no es verdad. Y ahora se convirtió totalmente en ateo y en un defensor. Y no solamente un defensor, sino un militante, y apoya ahí las marchas de ideología de género y de LGBT, siendo un pastor que aparte escribía libros. Entonces estamos viviendo está por comenzar un gran avivamiento, pero también un gran adormecimiento sobre cantidad de iglesias, cantidad de cristianos, y sobre todo una apostasía. Ahora, ¿qué significa el rugido del león? ¿Qué significa que el león va a rugir? Un avivamiento donde Dios va a manifestar su gloria, donde milagros van a ocurrir, y los estamos viviendo aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia muchos de ustedes han experimentado milagros, y se han dado los testimonios de milagros que están haciendo. Eso es el rugido del león. El león va a rugir sobre tu vida con fuerza, y cuando él ruja, todo lo que no es de Dios se va a caer. Es lo que dice Hebreos. Todo lo movible se va a mover, y solamente permanecerá lo inconmovible. Pero nosotros somos un reino inconmovible. El león va a rugir sobre tu vida con fuerza, y cuando el león ruja, escucha bien, cuando el león ruja, todo lo que no es de Dios se va a tener que caer. Todo lo que no proviene de Dios se va a tener que ir, se va a tener que aplastar. Cuando el león ruja, cuando el león ruge, todo tiembla. Se los leí en Amós. Cuando el león ruge, dice Amós, ¿quién no temerá? ¿Quién no temblará? Sus enemigos, cuando el león ruge, los enemigos del Señor serán aplastados, serán juzgados. El rugido del león está por ocurrir, pero quiero decirte que el rugido del león, a que no se duerma y sienta que ya llega Cristo y que se está quedando. Hace rato en la mañana terminamos de orar en el tiempo. Vi unas botas ahí, dije: ya vino Cristo y se lo llevó, y nada más dejó sus botas. Y todos nos quedan: ¿de quién eran unas botas grises que vi ahí? Dije: estábamos orando y fue el único que Cristo se lo llevó. ¿De quién eran esas botas? ¿No? ¿De tuyas, Carla? Las dejaste ahí paraditas y y nos quedamos. Gracias. El rugido de león se provoca.
se provoca. Quiero leerte una historia donde rugió el león. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. ¿Estás poniendo pan? Pero tú lo estás tocando. Tú nomás es como notitas así muy sencillas de piano, aguditas. Fíjate, Juan capítulo 11, versículo del 1. Esta es una historia donde el león rugió. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Quién estaba enfermo? De Betania, dice, la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces, eran 3 hermanos: María, Marta y ¿quién? Lázaro. Eran 3 hermanos, y estos 3 hermanos eran muy amigos de Jesús. Eran uno de sus más íntimos de Jesús. Pero ¿quién de ellos estaba enfermo? Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y María su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba como enfermo, fue la que ungió, ojo con esto, María fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es decir, María es la que se conoce en la historia que enjugó los pies de Jesús y derramó ese perfume. Y se convirtió en una de las más íntimas amigas de Jesús, su hermana Marta y Lázaro. Pero hubo un momento donde Lázaro, hermano de Marta y María, se enfermó. Y dice, le mandaron un mensaje, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Lázaro era un amigo de Jesús que lo amaba profundamente. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y escucha bien, esta enfermedad, esta situación, este problema, ese diagnóstico, te dice el Señor, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida. Y lo que le dice, oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearle, ¿y otra vez vas allá? Ok, aquí hay un momento donde ocurrió un milagro. Y cuando el león ruge, ocurren milagros. Y el león va a rugir sobre tu vida, y lo movible se va a tener que mover. Pero el rugido del león se provoca. Teníamos 3 hermanos: Marta, María y Lázaro. Uno de ellos estaba enfermo, Lázaro. Y estaban las 2 hermanas, Marta y María. María, en el versículo 2, fíjate la actitud que tomó. Juan 11:2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos necesitamos que el león ruja sobre nuestras familias, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos? Que el león ruja. El rugido del león se provoca. Y lo veo en esta historia. ¿Qué es lo primero que provoca el rugido del león? Número 1, ten intimidad y devoción con Dios. Ten intimidad. María tuvo una actitud de devoción e intimidad. Por eso ahí la Biblia no se encarga de decirnos: hey, ojo, María fue la que enjugó los pies del Señor, la que se sintió tanto amor, tanta devoción al Señor, tuvo una actitud de intimidad al Señor. Ahora, Marta, ¿cuál era la actitud de Marta? Marta era la que estaba afanada, estaba en un montón de actividades, estaba aquí ocupada haciendo un montón de cosas. Y María era la que se mantenía pegada al Señor. ¿Te acuerdas de esa historia también?
Pero María tenía esa actitud de amor, de intimidad, de devoción. Marta, por otro lado, estaba afanada, estaba cansada. De hecho, hay un momento, en otro momento de la historia, donde Marta se enoja y le dice a Jesús: hey, dile a María que mira, yo estoy aquí haciendo esto, haciendo lo otro. Y María nada más está ahí pegada contigo. Y Jesús le dice: hey, es que ella ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Y podemos tener dos actitudes. Una actitud de un montón de actividades y pensar que por hacer esto, por hacer lo otro, entonces el Señor se va a tener compasión de mí y va a decir: ay, se esfuerza un montón, le voy a ayudar. Pero la primera cosa que provoca el rugido del león sobre algo, sobre alguien, es la intimidad y la devoción hacia Dios. Es decir, que si tú y yo estamos llenos de actividades, pero no tenemos esa actitud de amor, de devoción, de entrega hacia el Señor, no vamos a provocar el rugido del león. Marta estaba llena de actividades, sin intimidad y sin devoción, y eso la hizo sentirse cansada, frustrada y hasta enojada. Entonces, número uno, ¿qué debo hacer para que el rugido del león ocurra en mi vida? Tener intimidad y devoción con Dios. Número dos, vamos a ir al mismo capítulo, la misma historia, versículo 3, perdón. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Número 2, aprende a lidiar con las frustraciones. Aprende a lidiar con las frustraciones. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Se enfermó Lázaro. Y entonces van a buscar a Jesús, pero Jesús está lejos. Entonces le mandan un mensaje, le echan ahí un WhatsApp, una llamada de Zoom. Hey, Jesús, Lázaro está enfermo. Y leímos la historia. Versículo 4 dice: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces le da una palabra a Jesús, le dice: hey, tranquilas, esta enfermedad que tiene tu hermano no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste y para que el Hijo de Dios se glorifique sobre tu vida. O sea, le da una palabra. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Miren, vamos a entender esto. Marta pensaba: vamos a mandar a llamar a Jesús, él está lejos, pero Lázaro es su amigo, tiene que venir. Y yo sé que si Jesús viene y pone sus manos sobre Lázaro, Dios va a hacer el milagro. María, lo hemos visto un montón de veces, como Él ha sanado, Él ha resucitado. Entonces hay que mandar a que viene. Y le mandan un mensaje. Jesús le dice: hey, tranquilas, le da una palabra. Esta enfermedad no es para muerte. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Se quedó donde estaba 2 días. O sea, ellas, ¿qué esperaban? Que Jesús dejara todo y saliera corriendo. Pero dice que Jesús se quedó 2 días y les dio una palabra: no se va a morir. Les dice: no se va a morir. Tenemos que aprender a lidiar con las frustraciones, porque Marta se sintió frustrada, esperaba que Jesús viniera corriendo y no lo hizo. Al contrario, dice que se quedó 2 días. Dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Es decir, que en vez de ir a donde estaba, Jesús sigue y va hacia otro lugar. Y Marta se ha de haber quedado así que: ¿qué pasó? Esperábamos que vinieras. Voy a ir más adelante. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Es decir, que Lázaro murió y Jesús todavía no había regresado. Y Marta se sintió tan frustrada, porque
¿Por qué Jesús se quedó 2 días? A pesar de que le había dicho, Lázaro no va a morir. Y Jesús no regresa, sino al contrario, sigue predicando. Y en vez de regresar a Betania, de donde estaba Lázaro, se va ahora a Judea. Y de repente le avisan, y se muere Lázaro. Y Marta, ¿qué pasó? Jesús nos había dicho que esa enfermedad no era para muerte. Amado hermano, hermana, Dios te ama y Él va a hacer lo que te dijo. Pero yo sé que muchos de los que están aquí aún no han visto cumplido lo que Dios dijo que iba a hacer, incluyéndome a mí. Y a veces eso nos frustra, nos causa frustración. Pero Señor, tú dijiste que esto iba a ocurrir y no lo veo cumplido, y me siento como Marta, frustrado. Pero déjame decirte, a ver, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí tienes una palabra, una promesa del Señor que aún no la has visto cumplida? Levanta tu mano. Ahora vamos a ser sinceros. ¿No te frustra a veces eso? ¿No te frustra, te desespera? Pero tú y yo tenemos que aprender a lidiar con esas frustraciones. Y cuando lo logramos, esto está provocando el rugido del león sobre nuestras vidas. Y no hemos visto lo que Dios ha prometido y a veces nos frustramos. Pero déjame decirte, es parte del proceso de Dios en nuestras vidas. Eso es parte del proceso. Él nos está preparando. Él está preparando tu carácter, está preparando tu vida, tu espíritu, tu mentalidad, tus pensamientos, para que cuando venga ese rugido estés preparado. Y eso es parte del proceso. Por eso tú y yo tenemos que aprender a lidiar con esas frustraciones. María y Marta lo sintieron. Jesús se queda 2 días, a pesar de que dijo que Lázaro no moriría, pero Lázaro sí se murió. ¿Qué pasó? ¿Le mintió Jesús? ¿Que no le importaba? ¿Por qué no regresó? Pero déjame decirte, tú y yo tenemos que aprender a lidiar con esas frustraciones que yo siento, que tú sientes cuando el Señor te promete algo, te dice y aún no lo ha visto cumplido. Pero si el Señor me dijo y no lo he visto, y entonces empiezas y tú y yo tenemos que aprender a lidiar con esas frustraciones. ¿Cuántas veces no te has sentido frustrado por algo que Dios te prometió y aún no lo has visto? Seguramente ha sido más de una. Tienes que aprender a lidiar. Tengo que aprender a lidiar con esas frustraciones. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, mínimo Jesús se tardó 7 días. Porque cuando le dan la noticia, dice que todavía se quedó 2 días más. Y ahora cuando por fin regresa Jesús, ¿cuántos días ya tenía Lázaro de muerto? 4 días. 4 días. Y Marta se sentía tan frustrada. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es decir, ya lo habían enterrado, ya lo habían velado, ya habían llorado, ya está bien regresado a su casa. Entonces Marta, fíjate, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Marta era la afanada. Salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Fíjense, tenemos que aprender estas 2 actitudes. Se entera de que Jesús viene y Marta sale corriendo a ver a Jesús. María se queda en casa. Versículo 21. Y Marta dijo, Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es una mujer que, como tú y yo, en muchas ocasiones sentimos frustración. Señor, si hubiera sido verdad la palabra que me dijiste, si en verdad tú me amaras, esto no hubiera ocurrido, esto no hubiera pasado. Tú no hubieras permitido esto, que me asaltara, que lo perdiera todo, que perdiera al bebé, que me divorciara, esto, lo otro. Si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Es una frustración. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
O sea, fíjate, Marta está diciendo, hey, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aunque yo sé, y le está diciendo eso a Jesús, yo sé y he aprendido que tú mismo nos has enseñado que todo lo que te pidiere, tú me darías. Punto número 3. Para provocar el rugido de león en nuestras vidas, tenemos que quitar la religiosidad de nuestras vidas. ¿Qué es esto? Marta sabía lo que Dios podía hacer, pero no tenía intimidad con Él. Porque le dice, yo sé, o sea, es parte de mi teología, me lo han enseñado, que todo lo que pida Dios, Él me lo dará. Fíjate, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué le contesta? Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25, le dijo Jesús, hey, Marta, no me estás entendiendo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces fíjate lo que está ocurriendo. Marta tenía religiosidad. Marta tenía mucha teología. Porque cuando viene Jesús le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, sí, Señor, mire, yo sé que en el día postrero, cuando tú vuelvas, y Jesús le dice, no me estás entendiendo, Marta. Deja a un lado tu teología, más bien ten intimidad conmigo. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y no está entendiendo Marta porque Marta sabía lo que Dios podía hacer, pero no tenía intimidad ni la devoción a Jesús. Tenía la teología, tenía un montón de conocimiento, pero le hacía falta relación. Y conozco un montón de cristianos, incluso hasta pastores, que tienen un montón de teología, pero no tienen relación con el Señor. Y conocen un montón, pero están como Marta. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y todavía le pregunta a Marta, ¿lo crees? Y Marta le dice, sí lo creo. Pero le sigue diciendo, si hubieras estado aquí, mi hermano. O sea, lo que Jesús le está queriendo decir a Marta es, hey, Marta, estoy a punto de rugir sobre tu casa. Y no lo estaba entendiendo Marta. Marta, si hubieras estado aquí, yo sé, y en el día postrero, y sé que Él va a resucitar. Pero dice, hey, Marta, estoy a punto de rugir sobre tu familia. Y en punto número 4, lo que provoca el rugido del león es un corazón quebrantado. Siempre antes de un gran avivamiento hay un quebranto. Antes de la resurrección hubo un Getsemaní. El Getsemaní es donde el Señor Jesús se quebrantó. Pero la resurrección trajo tanta gloria. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. ¿Dónde se había quedado María? Fíjate, aquí podemos aprender algo. María no se movió hasta que Jesús le llamó. Marta era de esas personas impulsivas. Y sí, ahí viene Jesús, yo voy corriendo, le voy a decir. Y Marta se quedó en casa. María se quedó en casa. María no se movió hasta que Jesús le llamó. Porque dice, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, entonces sí se levantó deprisa y vino a él. María no se movió hasta que antes no escuchó que Jesús le llamaba. Aquí aprendemos algo. No te muevas si Jesús no te está llamando. Por eso a veces nos metemos en tantos problemas. Como Marta, impulsiva, y dice, ahí viene Jesús y voy corriendo. Jesús no le estaba llamando todavía. María sabía que ella se iba a mover solamente si Jesús le llamaba. Entonces dice que cuando María escuchó la voz de Jesús, entonces sí corrió. Se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea,
sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, ojo con esto, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Quiero que preste mucha atención a esto. Le dijo exactamente lo mismo que le dijo Marta. ¿No es lo mismo que Marta le dijo? Si hubieras estado aquí, ¿qué? María le dijo lo mismo, pero tuvieron una actitud diferente. La actitud de Marta salió corriendo y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Una actitud de frustración. Marta no se movió hasta que Jesús le llamó, y inmediatamente que viene y ve al maestro, lo primero que hace es que se postró delante de él. Ella ya sabía muy bien hacer eso, porque tenía intimidad con el Señor, ya lo había hecho antes. Era la que amaba profundamente al Señor. Aunque las palabras fueron las mismas: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta, impulsiva. María se movió hasta que Jesús le habló. María dijo lo mismo que Marta: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos dijeron lo mismo, pero María fue la que se postró, la que quebrantó su corazón delante de Jesús, y eso fue lo que hizo la diferencia. Escucha bien, ya estoy terminando. Lo que mueve a Jesús no es toda la teología que ya conoces, ni siquiera son las palabras correctas o incorrectas, porque Marta y María dijeron lo mismo. Lo que mueve el corazón de Jesús es el corazón quebrantado. ¿No dice uno de los salmos: al corazón contrito y humillado tú no desprecias? La palabra contrito significa quebrantado. De hecho, literalmente la palabra contrito significa hecho polvo. Hecho polvo. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjate cómo Jesús se duele cuando tú y yo nos dolemos. Dice que entonces Jesús vio a María, la vio quebrantada, pero lo que movió el corazón de Jesús fue ese quebranto del corazón, y le dijo: está a punto de rugir el león sobre tu vida. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y aquí viene el versículo más pequeño de toda la Biblia, versículo 35. ¿Qué dice? Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Nuevamente frustración de ver a alguien que tiene el poder para hacer un montón de cosas y parece ser que no hizo. Yo sé que cada uno de ustedes hay luchas que están viviendo, que están enfrentando. Esas luchas no son para destruirte, son para despertarte, porque el león está viniendo a tu ayuda y él va a rugir. ¿Y qué es lo que provoca el rugido del león? Número 1, intimidad y devoción a Dios. Aprendamos a lidiar con las frustraciones. Porque el Señor no regresó inmediatamente cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo? No regresó inmediatamente. ¿Sabes cuál es la respuesta? No sé. Porque el Señor no ha obrado y no ha cumplido lo que has estado esperando. La respuesta es: no lo sé. Lo que sí sé es que Él nunca falla y que Él siempre cumple.
Lo que sí sé es que Él nunca falla y siempre cumple. ¿Por qué no vino cuando esperábamos? No lo sé. Y le decimos, como le decía Marta: Señor, si hubieras estado aquí, no me hubiera divorciado, no hubiera tenido esto, no hubiera pasado esto. Y Jesús está diciendo: hey, yo voy a obrar en tu vida. Y a veces le decimos: sí, Señor, yo sé que todo lo que te pidiera tú lo harías, pero Señor, y Jesús está diciendo: no me estás entendiendo que estoy por rugir sobre tu vida, estoy por rugir sobre tu familia, estoy por rugir sobre tus hijos. Sí, Señor, pero lo que mueve el corazón de Dios no es cuánto sabes de Dios, ni siquiera son las palabras correctas, es el corazón quebrantado. Y es parte del proceso, porque Jesús llegó en este momento cuando Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Hay un video que quiero que hace rato mencionaba, allá para las luces. Si usted tiene la oportunidad, hay un hombre que se llamó C.S. Lewis, un teólogo, uno de los más grandes intelectuales en el siglo pasado. Y entre miles de libros que escribió unos que se llaman las Crónicas de Narnia. Y están llenas de un montón de teología. Y hay una escena que después la llevaron a la pantalla, se la recomiendo muchísimo. Véanla, si pueden leer los libros, léanlos. Obviamente lean la Biblia. Aslan es el león que representa a Cristo. Y hay 4 niñitos que representan a nosotros, los hijos de Dios. Les llaman los hijos de Adán. Y hay una escena que me encanta. Y representa lo que traté de decirte por algunos minutos, representa mucho. Y cuando termine este video vamos a orar, vamos a volver a cantar y vamos a orar que el león está por rugir sobre nuestras vidas. Presten mucha atención a este video. Termina y empiezas a tocar la del león. Dale un fuerte aplauso al Señor, póngase de pie. El león está por rugir. Es una escena que ilustra mucho. ¿Me ayudan?